Buen día, profesor Orlando, un cordial saludo. Mi nombre es Juan Camilo Moreno Segovia y junto a mi compañera Angie Natalia Olaya estaremos llevando a cabo el desarrollo de la actividad número 2, el cual consiste en el análisis de un caso. De manera de introducción, el principal objetivo de esta actividad es el de analizar el caso de estudio del Fondo Rotatorio del Ministerio de Educación y en él aplicar los conceptos de negociación y manejo del conflicto que hemos aprendido durante nuestras clases, como son las causas, los tipos de conflicto a nivel, las fallas organizacionales, la normativa aplicable y las estrategias más adecuadas para su resolución. ¿Por qué es importante este conflicto? Porque primero evidencia un conflicto en una entidad pública. Segundo, involucra aspectos éticos, administrativos y legales. Tercero, permite aplicar herramientas de negociación y resolución de conflicto. Y cuarto, nos demuestra la importancia de la comunicación y el trabajo colaborativo. Bien, hablando sobre el resumen del caso, lo primero que vamos a mencionar es que se nos asigna de manera meritocrática a la compañera Angelaya y a mí la gerencia general del Fondo Rotatorio del Ministerio de Educación con el fin de poder sacar adelante el proceso licitatorio del programa de alimentación escolar para el departamento de La Guajira, el cual cuenta con una inversión de 7.000 millones de pesos. ¿Cuál es la primera medida que tomamos Angie y yo al llegar a la gerencia del fondo? Es la de nombrar al señor Pedro Bravo como jefe de planeación, ya que Pedro nos ha demostrado en proyectos anteriores ser una persona confiable, responsable e íntegra. El fondo rotatorio cuenta con tres subdirectores, entre ellos se encuentra el señor Fernando Rico, que es el subdirector financiero. Él es un ingeniero industrial y es muy allegado al ministro de Educación. ¿Sí? Fernando cuenta con una amplia experiencia en este fondo y también cuenta con un amplio equipo de colaboradores, los cuales no van a trabajar, no cumplen con sus metas, pero sí se le cancela su salario. Todo esto estas irregularidades se cometen bajo el amparo del coordinador de talento humano Armando Casas, el cual fue recomendado por el señor Fernando Rico. Bien, aparte de esto, Fernando Rico también se le ha visto con contratistas en almuerzos y cenas a los cuales se le ha otorgado contratos después de estas actividades. También hay que mencionar que el señor Fernando Rico ha tenido 3 investigaciones dentro del fondo rotatorio del ministerio, las cuales han sido archivadas de manera express, no por su inocencia, sino porque este es muy amigo de la persona encargada de realizar las investigaciones. Bueno, volviendo al caso y después de hacer este contexto, debemos decir que el señor Pedro Bravo comienza a hacer su trabajo y identifica unas presuntas irregularidades en la contratación. ¿Qué irregularidades encontró el señor Pedro? Pues primero que Fernando le solicitó al asesor de contratación, en este caso el señor Félix Plata, que estructurara los pliegos para llevar a cabo el proceso de licitación. ¿Qué hizo el señor Plata? Pues que nombró en este grupo de para la estructuración del pliego a la coordinadora general de los servicios generales, perdón, y al coordinador de transporte, personas que no tienen la experiencia para realizar estos tipos de documentos. Segundo, Fernando, después de tener ya estructurados los pliegos, nombró a los señores coordinadores de seguridad y almacenamiento para que fueran los evaluadores. Al llevar esto a gerencia, nosotros que hicimos, tomamos la decisión de no aceptar estos evaluadores, sino nombrar al señor Pedro Bravo como uno de los evaluadores, a lo cual el señor Fernando Rico mostró su descontento. Por motivos de trabajo se nos ha solicitado a nosotros que debemos realizar una comisión por fuera del país durante 7 días y hemos tomado la decisión de no dejar a cargo de la gerencia general al señor Fernando Rico por su amplia experiencia. En estos 7 días lo que aconteció fue que, como le dije anteriormente, el señor Pedro Bravo encontró irregularidades, las cuales manifestó su intención de reportarlas a la gerencia, lo cual no le agradó al señor Fernando Rico. ¿Y qué hizo Fernando Rico? Pues retiró del cargo al señor Pedro Bravo. ¿Sí? Lo despidió para él poder seguir con su proceso de contratación a mañana. Al llegar nosotros al, nuevamente a la oficina del fondo rotatorio, nos enteramos de todos estos acontecimientos. Hablando un poco sobre el problema central, básicamente este conflicto no se originó por un desacuerdo aislado entre funcionarios, sino por una serie de decisiones y presuntas irregularidades que comprometieron la transparencia del proceso de contratación y afectaron el funcionamiento de la entidad. Entre ellos tenemos la colisión de principios, el deterioro organizacional, el impacto institucional y las irregularidades críticas. ¿Por qué hablamos de colisión de principios? Básicamente porque hay un conflicto entre los principios de transparencia, legalidad y ética pública y las decisiones adoptadas durante la licitación del PAE. Cuando hablamos de deterioro organizacional, decimos que son las diferencias entre los funcionarios, la diferencia entre los funcionarios escalaron hasta convertirse en un conflicto intergrupal que afectó el desarrollo del proceso y el clima organizacional. Bueno, bueno, hablando sobre el tema de los actores, intereses y expectativas, encontramos
5 partes involucradas en el conflicto. La primera de ellas es la de los directores generales, que en este caso mi compañera Ángela Laya y quienes habla Juan Camilo Moreno. Nuestros intereses principales básicamente consisten en preservar la transparencia institucional, aplicar la meritocracia y cumplir el mandato de sanear el PAE en La Guajira, protegiendo los recursos públicos. Entre las expectativas que nosotros tenemos está la de establecer el orden, sancionar la corrupción, desarticular las irregularidades y defender el mérito. Otra parte involucrada es el señor Pedro Bravo, que como les mencioné es el jefe de planeación. Él, entre sus intereses principales, tiene el de velar por la legalidad de la contratación pública, cumplir con sus funciones de control y proteger la reputación profesional. Entre sus expectativas es ser una persona íntegra en su cargo que corrige las irregularidades del PAE y la de limpiar su hoja de vida. El tercero involucrado, la tercera parte involucrada es el señor Fernando Rico, el cual tiene como interés principal el de direccionar la contratación pública del PAE hacia proveedores específicos y mantener una red de clientelismo, desvío de fondos para el beneficio personal. Entre sus expectativas básicamente está la de mantener el control del proceso sin interferencia de la gerencia, consolidar su poder político administrativo y culminar la adjudicación de la licitación. La cuarta parte involucrada es el señor Félix Plata, que es el asesor de contratación. Entre los intereses del señor Félix se encuentra el de ejecutar las órdenes del subdirector financiero para asegurar el direccionamiento del contrato, omitiendo el marco legal. Las expectativas del señor Plata son las de evitar que se descubra la suspensión de su tarjeta profesional, que se me olvidó mencionar anteriormente, y asegurar la continuidad de sus funciones contractuales. Por última parte involucrada tenemos al señor Armando Casas, y entre sus intereses tenemos el de brindar los nombramientos irregulares del subdirector financiero y autorizar el pago de contratistas que no cumplen las labores, demostrando lealtad al subdirector financiero y deslealtad a la corporación. Entre las expectativas del señor Casas está la de mantener el puesto laboral, ya que él llegó a esta organización por recomendación del señor subdirector financiero, y otra expectativa es la de no tener procesos disciplinarios. Ahora bien, hablando sobre los factores del conflicto, en este caso particular encontramos dos de ellos. El primero es el factor estructural, que es la causa raíz. Esto dado a que en este podemos decir que se evidencia la concentración del poder, que es aquella centralización de las decisiones administrativas, más que todas tomadas por el señor Fernando Rico. La segunda razón es la habilidad en los controles, es decir, las fallas en los mecanismos de supervisión y control interno. Y la tercera razón que encontramos fue el impacto contractual, que son aquellas decisiones que afectaron la transparencia del proceso de licitación del PAC. Otro factor que encontramos es el factor de comportamiento. Este ya más que todo tiene que ver con la dinámica interna, y las razones por las que decimos que este es uno de los factores del conflicto es porque encontramos que hay decisiones unilaterales, que es el predominio de actuaciones individuales sobre el consenso técnico, hay presión jerárquica y hay un débil trabajo colaborativo, el cual es la ausencia de la comunicación asertiva y la coordinación entre las dependencias. Hablando sobre el tipo de conflicto, en este caso no encontramos un solo tipo de conflicto, sino encontramos los 5 tipos de conflicto que hemos estudiado en nuestra clase. El primero de ellos es el conflicto de información, que son las diferencias en el manejo y la divulgación de la información relacionadas con el proceso contractual. El segundo de ellos es el conflicto de valores, que es la contraposición de los principios de legalidad, ética y transparencia frente a decisiones cuestionadas durante la contratación. El tercer de ellos es el conflicto de la relación y la comunicación. La falta de diálogo y las tensiones entre los funcionarios deterioraron el clima laboral y dificultaron la gestión del conflicto. El cuarto, el conflicto de interés. Los objetivos de las partes resultaron incompatibles. Mientras algunos funcionarios buscaban garantizar la transparencia del proceso, otros respaldaron decisiones que generaron cuestionamientos. Y por último, encontramos el conflicto de roles. Las diferencias surgieron del ejercicio de las funciones y la autoridad de los cargos involucrados, lo que profundizó el conflicto entre las dependencias del fondo rotatorio. Ahora bien, hablando sobre el nivel del conflicto, en este caso específico, nos inclinamos en seleccionar qué es un conflicto intergrupal. ¿Por qué es un conflicto intergrupal? Porque se enfrentan dos grupos con intereses y objetivos diferentes. Las decisiones trascendieron del ámbito individual e involucraron a varias dependencias. Como ya lo mencionamos, está el jefe de planeación, está el asesor de contratación, también está el subdirector financiero, está la gerencia general, está el de talento humano. Entonces son varias dependencias dentro de la organización que se han visto afectadas por este conflicto, y el conflicto afectó la coordinación, la confianza y el desarrollo del proceso contractual. ¿Quiénes conforman esos grupos? El primer grupo básicamente se encuentra la gerencia general y el jefe de planeación, es decir, las personas recientemente incorporadas al fondo rotatorio, que el objetivo de ellos es el de garantizar la legalidad, la transparencia y el cumplimiento del proceso. El otro grupo, que es el grupo ya de los antiguos, en el cual se encuentra la parte de la subdirección financiera y las otras dependencias involucradas en el proceso, el objetivo de ellos es seguir dando continuidad a las decisiones amañadas durante los procesos de contratación. Una vez identificados los factores, tipos y el nivel de conflicto, analizamos las principales fallas organizacionales que facilitaron su desarrollo. En primer lugar, se evidenciaron debilidades en la gestión del proceso de contratación, reflejadas en fallas durante la aplicación de los procedimientos y en mecanismos de control y supervisión insuficientes. En segundo lugar, se identificaron deficiencias en el liderazgo, comunicación y el predominio de decisiones unilaterales y la falta de comunicación asertiva que llegaron a dificultar el diálogo y limitaron la participación de las diferentes dependencias en la toma de las decisiones.
Asimismo, el trabajo colaborativo fue insuficiente, la escasa coordinación entre las áreas y la ausencia de espacios de diálogo impidieron gestionar el conflicto de manera oportuna y evitar que se escalara. Y finalmente, se observaron fallas en la ética e integridad institucional, evidencias en el debilitamiento de los principios de transparencia, objetividad y responsabilidad, así como en la falta de controles efectivos para garantizar la legalidad y la confianza en el proceso de contratación. Después de identificar las fallas organizacionales, es importante analizar el caso desde el marco normativo que regula la gestión pública en Colombia. En primer lugar, las leyes 80 de 1993 y Ley 1150 del 2007 regulan la contratación estatal y establecen principios como la transparencia, la planeación y la selección objetiva. Estas normas son fundamentales porque el caso evidencia presuntas irregularidades durante el proceso de contratación del programa de alimentación escolar PAE. En segundo lugar, tenemos el Código General Disciplinario, conteniendo las leyes 1952 del 2019 y la 2094 del 2021, que definen los deberes, prohibiciones y responsabilidades de los servidores públicos, aspectos que resultan relevantes frente a las decisiones administrativas adoptadas y al ejercicio de las funciones dentro de la entidad. Asimismo, la Ley 1474 del 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, el que fortalece mecanismos de prevención, control y sanción frente a posibles actos de corrupción, promoviendo una gestión pública íntegra y transparente. Y finalmente, el caso también se relaciona con otras disposiciones legales, como son la Ley 599 del 2000, Código Penal, que contempla conductas que pueden afectar la administración pública, y la Ley 909 del 2004, que regula el ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos. Adicional, tenemos la Ley 1010 del 2006, la que protege a los trabajadores frente a conductas de intimidación, persecución o acoso laboral. En conjunto, este marco normativo respalda nuestro análisis y evidencia la importancia de que las actuaciones de los servidores públicos se desarrollen siempre bajo los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad y ética institucional. Con base en el análisis realizado, consideramos que la resolución de este conflicto debía abordarse de manera integral, combinando acciones de gestión del conflicto con medidas administrativas e institucionales. En primer lugar, como gerente general, aplicaría el estilo colaborativo del modelo TKI, ya que este busca que las partes trabajen conjuntamente para encontrar soluciones que beneficien a la organización y no únicamente a intereses individuales. Para ello, promovería espacios de diálogo donde cada actor pudiera expresar sus opiniones, sus posiciones y construir acuerdos orientados al interés público. De manera complementaria, fortalecería la comunicación asertiva, fomentando la escucha activa y el respeto y la retroalimentación entre las dependencias. Esto permitiría recuperar la confianza y mejorar la coordinación y prevenir que las diferencias escalen nuevamente. Asimismo, impulsaría el trabajo colaborativo mediante la definición clara de responsabilidades, el fortalecimiento de los controles internos y una mayor articulación entre las áreas involucradas en los procesos de contratación. Y finalmente, desde el punto de vista institucional, ordenaría la revisión del proceso contractual, activaría los mecanismos de control e investigación correspondientes y promovería acciones orientadas a fortalecer la ética, la transparencia y la integridad en la gestión pública. Con estas medidas no solo resolvería el conflicto existente, sino que también se generarían condiciones para prevenir situaciones similares y fortalecer la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Como reflexión final, este caso nos permitió comprender que los conflictos organizacionales no surgen únicamente por diferencias entre las personas, sino por la interacción de factores estructurales, comportamentales, éticos, que cuando no se gestionan de manera oportuna pueden afectar el cumplimiento de la misión de una organización. A lo largo del análisis identificamos que comprender a los actores, sus intereses y expectativas es el primer paso para entender el origen del conflicto. Asimismo, reconocer los factores, los tipos y el nivel de conflicto nos permitió evidenciar y las diferencias no permanecieron en el plano individual, sino que escalaron hasta convertirse en un conflicto intergrupal con impacto institucional. Este ejercicio también nos mostró la importancia de fortalecer competencias como el liderazgo, la comunicación asertiva y el trabajo colaborativo. Más allá de las normas y los procedimientos, una organización necesita construir espacios de diálogo, confianza y cooperación que permitan prevenir la escalada de los conflictos y facilitar la toma de decisiones. De igual manera, comprendimos que las herramientas como el modelo TKI son fundamentales para orientar la gestión de los conflictos. En este caso, el estilo colaborativo representa la mejor alternativa, ya que busca soluciones que beneficien a la organización en su conjunto y no únicamente a una de las partes involucradas. Finalmente, consideramos que la negociación y el manejo de conflictos no consisten únicamente en resolver desacuerdos, sino en transformar las diferencias en oportunidades de mejora. Cuando el liderazgo se ejerce con ética, transparencia y responsabilidad, acompañado de una comunicación efectiva y el trabajo en equipo, es posible fortalecer la confianza institucional, proteger el interés público y contribuir al logro de los objetivos organizacionales. Muchas gracias.